Bueno, mi nombre es Farley Andrea León Mas, soy licenciada en Física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente estudio la maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en la administración, pero desde la innovación. La innovación social, que es un tema que para nosotros es fundamental y para nosotros lo digo como sociedad. En el 2016, en el segundo semestre, de trabajar en un convenio articulando a la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, desde la Dirección de Investigación y Extensión, con la Universidad de Cundinamarca. Empezar a aprender de los campesinos, de las campesinas, de la comunidad afro, de la comunidad indígena, de la comunidad que está realmente en el territorio y no está en la burbuja como lo estamos en las ciudades. Pero sí empiezo a reconocer la importancia de la interdisciplinariedad, la importancia del diálogo de saberes también entre disciplinas. Y entonces yo pensaba, pero en mi formación como licenciada en física nunca tuve un trabajo con un biólogo, por ejemplo, o una bióloga. Nunca con alguien de artes, nunca, o sea, si ni siquiera dentro de las mismas ciencias. Ahora, ¿cómo hacemos para poner a dialogar los territorios con las universidades? ¿Sí? En donde se supone que muchas veces el conocimiento que es válido es el conocimiento de laboratorio, en el que es un modelo, en el que tú replicas, sabes qué te va a dar ¿sí? Y tiene todo un aval de una comunidad científica y demás. ¿Y qué pasa con ese conocimiento que empieza a desarrollarse y a construirse colectivamente con los territorios y las comunidades? Que a veces es más valioso, porque si estamos hablando de prototipar, o sea, de hacer algunos modelos para solucionar tu vida, quienes lo hacen todo el tiempo es en el territorio. Desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el MIT, ellos en el 2007 empezaron a desarrollar unos eventos que se llamaron los IDDS, que significan los Encuentros de Diseño para el Desarrollo Internacional, en sus siglas en inglés. Y es lo mismo, el MIT dijo como, bueno, pero nosotros somos una de las grandes instituciones a nivel mundial en tecnología, en desarrollo, investigación. ¿Por qué cada vez que sacamos un super invento no tiene ninguna acogida en los territorios? ¿Qué es lo que pasa? Amy Smith, gran investigadora del D-Lab, que es uno de los laboratorios de desarrollo e investigación allá en el MIT, dijo como, aquí lo que necesitamos es irnos nosotros al territorio y untarnos, por decirlo de alguna manera. Desarrollaron una metodología desde el pensamiento de diseño, el ciclo de diseño, y es el prototipar. ¿Qué tiene la comunidad? ¿Por qué la gente no se apropia? Primero, porque lo que se está desarrollando con materiales que no se consiguen en los territorios, que son de costos muy altos y que eso no permite que se apropie. Y se hacen aproximadamente 10 equipos y de cada equipo sale un prototipo y la idea es que estos prototipos nuevamente se validan con el territorio, construyéndolos con los líderes de los territorios y queda un prototipo. ¿Y prototipo por qué? Porque los prototipos siempre cambian. El totumo, por ejemplo. En Girardot existe la comunidad de las artesanas con el totumo. Entonces el totumo es un fruto seco, duro, y lo que hacen es molerlo, empezarlo a lijar y hacen todo un proceso para sacar artesanías. Pero la pulpa, ¿qué hacemos con esa cantidad de pulpa? Porque pues eso termina siendo algo que es un recipiente, pero todo eso es un desperdicio. ¿Cómo te parece que salió un prototipo para hacer papel de la pulpa del totumo? Y papel negro además, entonces fue una maravilla. ¿Sí? Y después empezamos a mirar otro tipo de propiedades y resulta que también servía como crema dental, bueno, un montón de cosas, pero nos focalizamos en el prototipo para poder hacer papel. Y ese mismo papel le servía a ellas para empacar su propio producto para entregarlo a partir de todo lo que sirve un papel. Entonces ya entramos a pensarnos el IDS en paz. ¿Y el IDS en paz qué significa? Hacerlo de todos los temas.
Entonces, cuando ya se empieza uno a pensar de la paz la construimos todos y es un compromiso, es porque es real. Desde cada uno, desde nuestras miradas, desde nuestras acciones, podemos construir la tan anhelada paz que desafortunadamente que se generó una palabra de mucho cliché, pero que no debe perder su importancia porque está muy relacionada con el buen vivir, que es lo que queremos hacer todos. La documentación fue audiovisual, fue el primer ID10 en el mundo que se hizo, que se documentaron los 17 días y que además se documentaron los prototipos, y entonces la importancia de la documentación audiovisual es importante para el mismo prototipo del evento. Ya no es pensarse el prototipo solamente como esta herramienta de bajo costo que te ayuda a solucionar cosas, sino pensar en la experiencia como un prototipo para que otros aprendan y en otros países la sigan replicando. Entonces, bueno, aquí en Guaviare, estamos hablando de que Guaviare es uno de los grandes departamentos de Colombia que tiene un conflicto complejo con el tema de la coca, en términos de no de la planta como tal, sino del uso ilícito de la coca. Fue interesante, generamos 10 prototipos de tecnología a bajo costo, que tenían ya no solamente que ver con un tema, sino era un tema de educación, era un tema de agua, era el tema de, bueno, ¿qué hacemos con los residuos de la selva? ¿Cómo le sacamos más provecho? Y así fue. Muy interesante, muy bonito, una de las experiencias más significativas, fuertes para mí. Y ahí es entonces en donde ya, pues digamos, bueno, por nombrar un prototipo, el de los residuos de la selva, hicimos un bicimolino. Pero fíjate, allá nos encontramos un señor, aunque estamos hablando que estamos en una zona muy rural y muy alejada, un señor que le encantaba hacer bicilicuadoras. Y sacó su prototipo. Y bueno, también salieron los quesos gourmet del Guaviare. ¿Y cómo eran los quesos gourmet del Guaviare? Quesos de coca. Esta planta que provoca tantas diferencias también puede generar muchas cosas, pues de proyectos, de proyección, de progreso y otra mirada. Y además que la coca es maravillosa, tiene muchas propiedades curativas y de la misma manera pues resaltar esa sabiduría ancestral de las comunidades indígenas. Y allí es entonces donde dijimos, bueno, vamos a hacer el TADIC, y como ya nos dimos cuenta que no solamente es un tema de prototipado de tecnología a bajo costo, sino de tejido social. Así se llamó este TADIC, Reconstrucción del Tejido Social, aporte a la consolidación de la paz. Eso se hizo en el 2019, eso se hizo a mediados, en julio. Y dijimos, ya va a ser más comunitario, es decir, nuestras convocatorias internacionales, aunque son valiosas, no van a ser tantas. Vamos a apostarle más al país, vamos a apostarle más a ese conocimiento interdisciplinar. Y nuevamente, 17 días, sí, nuevamente muchos conocimientos, pero entonces, ¿cómo qué? Desde la Facultad de Artes, pero estamos hablando de cine y televisión, estamos hablando de las personas de diseño, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de las ingenierías, de las ciencias, desde la física, la química, la biología, desde el derecho, claro, y aquí empezó también a tener un poco más peso el tema desde la humanidad. Es decir, ya no tan ingenieril, ya no tan prototipo, sino a partir de las experiencias que hemos tenido, aprender a que hay cosas más esenciales como los prototipos que no son una máquina, que van más pensados al proyecto, que van más pensados a la reconstrucción de un tejido social, de un territorio que lo necesita, que es supremamente sabio, pero que hay muchas tensiones que son generadas además por externos y que son tan grandes que no se sabe cómo solventar, ¿sí? Entonces, bueno, un aprendizaje maravilloso es que dentro del equipo facilitador ya habían personas del territorio. Más comunitario nos implica entender más las dinámicas de este contexto, además que es un contexto supremamente abismal. ¿Qué diferencias tenemos? Tuvimos personas del territorio que ya fueron parte del equipo organizador y eso fue
mejor dicho, maravilloso, porque sabemos que es no solamente que las instituciones quieran trabajar con las comunidades y para las comunidades, no, sino que dentro del mismo proceso de planeación y de construcción se tengan en cuenta las comunidades. Sí, mire, que si realmente se habla de una confianza del territorio y de generar un diálogo de saberes, eso implica que nosotros no llevamos ni siquiera las metodologías hechas, sino las construimos. En este sentido, hemos estado en el TADIC, pues claro que se llevó toda una metodología, pero se empezó a que estas personas hacían parte de la organización y eso cambió muchas cosas, las dinámicas. En una de ellas, por ejemplo, es que el territorio recibe a la comunidad del TADIC. Y ese recibimiento es simbólico, es preparado, y para que sea preparado es porque se entiende desde ese trabajo previo por qué vienen esas personas y cuál es el rol que cada uno asume para esto. Y entonces aquí la ancestralidad fue maravillosa. La persona que fue facilitador, organizador en este proceso se llama Harold Tenorio. Él es un líder del territorio juvenil que ha hecho miles de cosas, no solamente en Tumaco, sino que ha tenido la oportunidad de salir del territorio para regresar, porque eso es lo que tenemos que hacer, regresar. Cuando él llega y empieza a mostrarnos, y claro, es un tema de poder compartir las experiencias y la confianza de las personas, porque un líder cuando te acompaña está dando todo el trabajo que ha hecho en su vida y te lo está donando, y eso es lo más valioso que hay y lo que hay que respetar. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, y la otra diferencia es que ya empiezan a haber actividades en las que no solamente vamos a prototipar, sino también empezamos a escuchar esos saberes que son tradicionales, esos saberes del territorio por boca de estos grandes expertos y sabios. Entonces, bueno, pues así se da, dimos 10 prototipos de tecnología bajo costo también, y bueno, tuvimos por ejemplo, sí, el del cacao, que fue maravilloso, fue toda otro también, una herramienta desde la bicicleta para molerlo, para entender, y que la comunidad joven que estaba alrededor de La Espriella, por ejemplo, que es una de las veredas que hay en Tumaco, entienda la importancia del cacao y no deje morir esto, ¿sí? Entonces viene, por ejemplo, el tema de la pesca, viene, por ejemplo, el tema, bueno, de la construcción de un parque comunitario en todo un contexto en el que los niños, como son hijos e hijas de personas que reciclan en Tumaco, lo que más cerca tienen al lado es el basurero, y ahí es donde juegan. Entonces es cómo le damos solución para poder diseñar y construir un parque comunitario con lo que ellos tienen, que no es basura, sino reciclaje, y es empezar a cambiar esa concepción. Tuvimos fundaciones de base, líderes, en donde también, digamos, la Fundación Fénix, por ejemplo, fue una fundación en la que se empezó a hablar del prototipado con el plástico. Y entonces generamos una ballena gigante, en donde más allá de la ballena era la conciencia de cuidar las playas. Ellos hicimos unos prototipos en torno a la música. Entonces es pensarse en estos artistas, cómo pueden plegar o desplegar una marimba para no tener inconvenientes al transportarla sin que pierda la ancestralidad, sin que pierda la importancia, el tono. ¿Cómo hacemos para seguir construyendo pues el bombo, el cununo? Con el tema ¿cómo hacemos para construir un bombo o un cununo sin tener que desperdiciar tanto la madera, por ejemplo? Cuando hablamos de diálogo de saberes, ya sabemos que lo hablamos desde la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad, pero también desde las experiencias y los conocimientos que no están como avalados, por decirlo así, en la universidad, pero que son los más importantes. Entonces, estos son como algunas actividades o procesos que hemos hecho desde la innovación social, que he podido aprender, encontrarme, además de una licenciatura en física, que recuerdo muy bien algunas palabras de mi familia, y es como, profesora de física, pues sí, y así como me pasa a mí, le está pasando a muchos jóvenes, a muchas jovencitas que están encontrando en la innovación y en la administración, además, porque hay muchos procesos de administración que se dan por personas ya de menor edad,
pero hay un diálogo también intergeneracional. Entonces, la invitación aquí definitivamente es, pensemos sin obstáculos. Realmente se puede. Suena tal vez una frase de cliché, pero lo que tenemos que hacer es aventurarnos un poco desde la mirada, desde la juventud, pensar en que lo primero y lo más importante es hacer lo que nos apasiona. Si nosotros hacemos lo que nos apasiona, vamos a encontrar el camino por donde dé lugar.